Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar revisando lo que habíamos visto el día de ayer respecto a cómo representar números reales, ¿cierto? Y usando una cantidad de bits determinada, lo que se llama coma flotante. ¿Qué vimos ayer? Vimos específicamente que habían varios formatos de representación. Voy a abrir el documento para que así le demos una mirada a los puntos más relevantes, ¿ya? Vi por ahí que quedaron algunas dudas, así que vamos a aprovechar de irla resolviendo. Estaba por acá el apunte, tema 2b. Ya. Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos, cierto, que habían algunos formatos de representación, habían al menos 4, que eran precisión simple, en la cual usamos 32 bits para representar a los números reales, precisión doble, donde tenemos 64, y después teníamos extendida, cierto, que son mayor o igual a 80 bits, y cuádruple, que en aplicaciones muy particulares se utiliza, la verdad, ¿ya? Y para poder representar los números, lo que nosotros hacíamos era tomar en cuenta lo siguiente, que íbamos a dividir los bits que tenemos disponibles de la siguiente manera. Si estamos trabajando con precisión simple, que es como el ejemplo que nosotros vimos ayer, vamos a tener un bit de signo, vamos a tener 8 bits para el exponente y 23 bits para la mantisa. Lógicamente, si tenemos más bits disponibles, como en el caso de precisión doble, ahí vamos a tener 52 para la mantisa, 11 para el exponente. Claramente vamos a poder representar números mucho más grandes, ¿ya? Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren. Vamos a ver que el bit de signo va a ser simplemente 0 si es que el número es positivo y va a ser 1 si es que el número es negativo. El exponente se va a almacenar como un número binario, ¿ya? Es muy importante tomar en cuenta que cuando nosotros trabajamos con el exponente, algo le tenemos que hacer, ¿cierto? Un ajuste, que lo vamos a ver en el problema que estuvimos resolviendo ayer. Y la mantisa simplemente van a ser 23 bits que vamos a tener nosotros, ¿ya? Nosotros en particular ayer trabajamos con lo que se llama forma normalizada. ¿Cómo lo trabajamos? De la siguiente manera, miren. Voy a ver dónde dejé la punta, ahí está. Aquí tenemos, ¿cierto?, el bit del signo, los 8 bits del exponente y los 23 bits de la mantisa. Aquí queríamos directamente representar el número menos 34,375, que está en decimal. El signo simplemente se va a representar a través del bit de signo. O sea, en este caso, como es negativo, va a ser 1. No hay nada más que hacer con el bit de signo, ¿ya? Por eso lo hago más simple. Después, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que obtener la representación en coma fija, que es simplemente tomar ese 34, que es la parte entera, tomar la parte fraccionaria, obtener sus representaciones en binario, juntarlas, y con eso nosotros vamos a empezar a trabajar, ¿ya? Eso fue lo que hicimos. Obtuvimos la representación en binario del 34, ¿ya? Y la representación en binario de la parte fraccionaria, que era ese 0.375, que claramente nos quedaban 0, 1, 1, y después venían solamente 0. Aquí, ¿cuántos dígitos requeríamos? La verdad es que requeríamos 24. ¿Por qué podría preguntarse uno? Cierto que la mantisa aquí dice que necesitamos 23. Porque nosotros cuando tenemos el número junto, ahí está representado, ¿cierto?, con su parte entera y su parte fraccionaria, vamos a descartar un 1. El primer 1 lo vamos a dejar afuera, por decirlo así, ¿ya? Al momento de empezar a mover la coma. Como ustedes pueden ver, aquí la movimos 1, 2, 3, 4 y 5. Ese 1 no lo consideramos y la mantisa va a ser estos 23. Por eso es que requerimos siempre tener 24 en total, entre parte entera y fraccionaria, ¿ya? Y como nosotros ya teníamos, por ejemplo, en la parte entera esta cantidad, que eran 6 bits, nos faltaba obtener solamente lo restante, que eran, ¿cuántos serían? Eran, a ver, 1, 2, 3, eran 18, eran 6, 23 menos 6, no, perdón, 24 menos 6, ya serían 18, justamente. Así que nosotros habíamos sacado 20 y nos sobraron por eso mismo 2, ¿ya? Tenemos la mantisa lista. Después de eso, ¿qué pasa? Que además, como nosotros estamos representando este número, ahora moviéndole la coma, ¿cierto? 5 posiciones, tal como pasaba en decimal, donde si yo movía la coma acá, por ejemplo, desde ahí, 1, 2, 3 y 4, yo tenía que poner el número, obviamente ya con la coma ahí, multiplicado por la base del sistema y elevado al exponente 4. Si acá yo desplazo a la derecha la coma 1, 2, 3 veces, después yo escribo entonces este número, ¿cierto?, como 103,45 por 10 elevado a menos 3. ¿Sí? Si la muevo hacia la derecha, la coma, lo que hago es poner el exponente como negativo. Si la muevo hacia la izquierda, lo pongo como positivo, ¿sí? Eso mismo hicimos, así que aquí nos iba a quedar 5, porque la movimos hacia la izquierda, ¿cierto? Hasta acá. ¿Cómo vamos? Vamos a mandar una pregunta. ¿Cómo vamos ahí? Mientras yo me busco un poquito de agüita por acá. Un poco de agua, digo. Vamos a ver qué tal.
sin derramarla así. Ahí. Ya. Quien tenga duda, por favor, me escribe, ¿ya? O me comenta. ¿Qué parte no se entiende? Recuerden que esta es la instancia, ¿ya? No se preocupen así si es algo que les pueda parecer muy básico, ¿no? Porque no hay nada que sea demasiado básico. Ya. Entonces, esto por si acaso es un problema que sale en las pruebas. Siempre sale, así que por eso es que le estoy dando bastante énfasis a que se entienda bien, ¿ya? Entonces, la mantisa es lo que decíamos acá, esos 23 bits dejando fuera el 1. Luego, ¿qué nos quería hacer? Nos quería obtener el exponente, porque ya sabemos que el bit de signo era 1 porque era un número negativo, tenemos la mantisa después del procedimiento que hicimos, y el exponente tiene una particularidad, es que le tenemos que sumar 127. Hoy día vamos a revisar por qué se lo sumamos y en realidad qué significa, más que el por qué. En realidad lo que se busca es dejar solamente números desde el 1 hasta el 254 para representar los exponentes. ¿Ya? Es como desplazar, por decirlo así, que no haya negativo ni nada por el estilo. Lo vamos a ver con detalle, como les digo, ahora en un momento. Y si le sumamos esos 127 al 5, nos va a quedar 132, que sería lo que nosotros debemos representar en binario. Y ese va a ser el número que nosotros vamos a guardar, por decirlo así, en los 32 bits, ¿ya? En esta parte donde tenemos los 8 correspondientes al exponente. Así que una vez tenemos eso, que lo podemos obtener simplemente convirtiendo directamente el 132 a binario, o lo que yo recomiendo siempre, trabajar en hexa porque son menos operaciones, ¿cierto? Así que podemos entonces representar nuestro número, que sería ahora el 1, 1000, 0100 y bueno, seguido de todos los demás dígitos, ¿cierto? Tenemos entonces bit de signo, exponente y tenemos la mantisa. Esta representación se dice que está normalizada, lo cual significa que al obtener la mantisa simplemente no se consideró el primer 1. ¿Ya? Y obviamente cuando queramos conocer el valor, nosotros lo que vamos a hacer es agregarle ese 1. ¿Ya? Así que ahí lo vamos a ver en un momento. ¿Qué les hablaba yo al final? Que esto puede parecer medio extraño, ¿cierto? Un montón de números y cosas por el estilo. Es simplemente dar una vuelta y pensar acerca de las diferentes representaciones que tenemos, porque yo les hablaba de que había unas representaciones especiales, ¿cierto? Que son como combinaciones a las cuales se le asignó un valor, arbitrariamente. Obviamente buscando que tuviera sentido, sí. ¿Ya? ¿Y cuáles son? En principio, la más simple es el 0, que tenemos un más 0 y un menos 0. Eso está definido en el estándar, IEEE 754. Que están acá, ¿cierto? Se diferencia solamente el hecho de que el bit de signo es 0 para el caso del más 0 y es 1 para el caso del menos 1, menos 0. ¿Ya? Y todo lo demás es 0, tanto exponente como mantisa. Tenemos también el infinito, el más infinito y el menos infinito, que se representa como exponente completamente en unos y lo que es la mantisa completamente en ceros. ¿Ya? El bit de signo me va a diferenciar si es que es un más infinito o si es un menos infinito. ¿Ya? Eso es consistente. Después, ¿qué tenemos? Tenemos estos rangos de representación, donde vamos a tener nosotros los positivos y los negativos. El positivo más pequeño que puedo representar va a ser aquel que tiene un 1 solamente en la parte, por decirlo así, en la derecha de la mantisa, y lo demás todos ceros, y que además tiene un exponente de 1. ¿Ya? Aquí nosotros podríamos decir, pero ¿y por qué no parte del 0 el exponente? Porque lo que pasa es que tenemos unas representaciones un tanto especiales, que se llaman no normalizadas o de normales, también le llaman subnormales, en las cuales tenemos exponente 0. ¿Ya? Que eso viene a llenar el espacio que tenemos entre el 0 y esta representación. Así que, normalizado, partimos desde acá. Exponente 1 y el bit de esta mantisa, ¿cierto? El de más a la derecha, 1. El número más pequeño representable. ¿Ya? ¿Y cuál sería el más grande representable? Va a ser aquel que tenemos, ¿cierto? Nuestro exponente en 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Creo que dije un 1 de más, pero esta representación. ¿Por qué no ocupamos esa? Porque esa está reservada para los infinitos y para lo que serían los not a number, que es una representación especiales que tenemos. ¿Ya? Y acá obviamente solamente unos. Con esto tenemos el máximo positivo que puede ser representable en números en coma flotante normalizados. ¿Ya? Esto que vimos acá se repite para lo que serían los negativos, solamente que ahora el número más cercano a 0 sería, ¿cierto?, muy parecido a este, pero con el signo, con el bit de signo en 1, que indicaría que es negativo, ¿cierto? Un número pequeño, muy cercano a 0, pero negativo. Y el menor de los negativos, el que tiene la mayor magnitud, ¿cierto?, pero negativo, va a estar acá. Sería muy parecido a este número,
con la sola diferencia de que tiene su bidesigno en 1. ¿Ya? Eso es lo que tenemos. Obviamente este espacio de acá puede ser tan grande como nosotros queramos imaginarlo, ¿cierto? Porque en realidad entre el máximo que podemos representar y el infinito hay infinitos números, ¿cierto? Y ahora, ¿qué nos dicen acá? Dice, es importante mencionar que para representar números en coma flotante normalizados, solo disponemos de los exponentes desde el 1 hasta, hasta los 154, en precisión simple, que serían estos, ¿cierto? Y aquí uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué se tienen solamente eso? Era por el hecho de que le decía que hay exponentes que están reservados para los ceros, para los infinitos y para los no number, que son como unos casos especiales. Aquí los tenemos, miren. Definición del cero, ¿cierto? Lo que le estaba comentando. Acá están los infinitos, ¿cierto? Más infinito, menos infinito. Y debería venir ahora un valor no normalizado, que sería cuando tenemos exponente 0 y mantiza diferente de 0. ¿Ya? Esto simplemente lo que hacen es llenar ese espacio que está acá, entre el 0 y lo que tenemos ahí. Me preguntan por acá, ¿por qué para el menos infinito el exponente es 1, 1, 1? Está definido la norma. Acá, miren. Acá. Acá. Ahí acerté. En la norma. ¿Qué significa eso? Significa simplemente que se definió que es como el máximo exponente y que tiene una mantiza de 0. ¿Ya? Es como para identificar que sería como un más infinito. ¿Ya? Pero no hay un motivo así porque nosotros podemos decir, no, mira, es porque matemáticamente le corresponde, sino que se definió así. De hecho, finalmente en la hoja. Si es que tuviera un 0, estaría equivocado. Déjame chequearlo. No, está bien. Está bien, ¿te fijas? Tiene solamente unos. Sí, está bien el más infinito. Y lo que pasa es que después toma ceros. Ahí. Este probablemente es el que se estaba viendo y no, pues sería el mayor positivo. ¿Sí? Y lo que vamos a ver ahora es por qué tenemos esta representación solamente de 1 hasta el 254 y por qué le sumamos 127, y que eso es medio extraño, ¿cierto? Uno se podría preguntar. Ya entiendo que lo definieron como en la norma, pero ¿por qué? Eso es lo que vamos a ver ahora. Apenas abra este software, que lo voy a dejar por acá abriéndose. ¿Dudas? Voy a mandar por mientras esto. Mientras se abre el software. Nos faltan dos cosas. Ver el por qué tenemos cierto que se le suma 127 o qué efecto tiene en realidad, más que el por qué. Y ver cómo obtenemos nosotros el valor de un número que está representado en coma flotante, porque hasta ahora, claro, nos queda una representación que va a tener 1 y 0, pero ¿cómo obtengo el valor? ¿Cómo la puedo calcular? La vamos a ver ahora, o en esta clase en realidad. Vamos a ver esto por acá y esto por acá. Esto lo voy a desconectar, de hecho. Ahí. Ya. Entonces, esta sería nuestra clase número 10, si no me equivoco. Estaba viendo la 8, creo. Vamos a ver acá cuál sería la clase. Ya. La tenía acá, así que esta. 8 sería la 9 entonces. Ya. La clase 9. Y vamos a ver lo siguiente, miren. Clase 9. ¿Por qué tenemos que se puede representar desde el 1 hasta el 254? Lo voy a escribir ahora. Estamos a viernes 9 del 4 del 2021. Voy a poner de 2020, pero ya me estoy acostumbrando ya. Ahí sí. Y aquí viene la pregunta. ¿Por qué al representar números, en coma flotante normalizados? Tengo un montón de palabras acá, miren. En precisión simple. Los exponentes
se mueven entre 1 y 254. Larguísima la pregunta, ¿cierto? Entre 1 y 254. 240 no, 254. Ahí. ¿Ya? ¿Por qué? Por lo siguiente, miren. Porque lo que se busca es tomar un rango de números. Pensemos que si yo tengo 8 bits, aquí le vamos a poner respuesta. Si tenemos 8 bits para el exponente, si tenemos 8 bits para el exponente, para el exponente, ¿cuántos serían los números que podríamos representar si, por ejemplo, usáramos CA2? Por ejemplo, en CA2 podríamos representar desde el menos 128 hasta el más 127. Si es que tuvieran CA2, que no es el caso, ¿ya? Podríamos representar exponentes desde el menos 128 hasta el más 127. ¿Cómo sé eso? Porque simplemente estamos viendo el rango de representación usando 8 bits. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos algo así? Que decíamos que en el caso de CA2 con 8 bits, podríamos representar desde el 2 elevado a la n-1, donde ese n es pequeño vendría a ser la cantidad de bits, ¿hasta cuál? Hasta el más 2 elevado a n-1, menos 1, ¿cierto? Y esto obviamente me va a dar menos 128, y esto me da más 127. Ese es el rango de representación que tenemos al usar 8 bits en CA2. Si que usáramos CA2, ¿cierto? Pero nosotros no vamos a usar CA2. ¿Ya? Pero pensemos lo siguiente. Así que eso estaría así. ¿Ya? Es el rango. ¿Qué es lo que se quiere hacer? Se quiere que al momento de representar los exponentes no tengamos nosotros números negativos ni números positivos, sino que sean binarios simplemente. Binario, a seca. ¿Cómo se quiere conseguir eso? Desplazando este rango, moviéndolo. ¿Ya? Moviéndolo del rango desde 0 hasta 255. ¿Cómo logramos eso? Sumándole algo a este valor, ¿cierto? ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Que nosotros en realidad tenemos unos exponentes que son reservados, ¿ya? Que serían el exponente 0 y el exponente 255. Eso quiere decir que en realidad nosotros no vamos a ocupar, por ejemplo, el menos 128 o el más 127. ¿Ya? No vamos a tener disponible esos exponentes, sino que nuestros exponentes van a estar solamente definidos desde el 1 al 254. Y para lograr eso, ¿cómo lo hacemos? Simplemente vamos a tomar un exponente y le vamos a sumar nosotros un 127. Y vamos a mover todo el rango. Eso lo voy a escribir acá para que quede más claro, ¿ya? Sin embargo, dado a que existen exponentes reservados que no se utilizan, es una S, que no se utilizan, se utilizan para representar exponentes de números normalizados. Sí, de números normalizados. El verdadero rango que nosotros vamos a tener para representar exponentes va a ser desde el menos 127 hasta el más 126. ¿Por qué? Porque es como que yo le quité los extremos, como que los bordes se los quité al rango. Le quité el que correspondía al 0 y le quité el que correspondía al 255. En este caso, eso es lo que nosotros hacemos. Ser exponentes de números normalizados. El rango efectivo de representación de exponentes. Irá desde, como que me queda una frase larguísima, irá desde el menos 127
al más 126. ¿Ya? Eso es el rango que nosotros vamos a tener, porque simplemente los extremos los quitamos, porque esos van a quedar asignados para unos casos particulares, ¿cierto? Que son los que definíamos, es para el 0, para el no number, para el infinito, ¿ya? Y con este rango efectivo, nosotros ahora lo que queremos hacer es que no quede, por ejemplo, el exponente menos 127 representado como menos 127 en CA2, sino que queremos que quede en el 0, y queremos que este quede en el 254. Vamos a hacer un desplazamiento. Eso lo voy a escribir acá. Esto es más teórico, sí, pero lo voy a dejar escrito y con esto más o menos para que quede como el motivo de por qué se hace, ¿ya? Ahora bien, como no se pretende utilizar CA2 para representar los exponentes, los exponentes se realiza un desplazamiento. No me acuerdo si esto se llamaba mapeo, pero un desplazamiento al menos. Un desplazamiento de los exponentes. De forma que el exponente menos 127 se mapea al 1 y el más 126 al 254. ¿Ya? ¿Cómo se consigue esto? ¿Cómo se consigue esto? Esto. Respuesta, simplemente sumándole 127 a nuestro exponente. Simplemente sumando 127 al exponente obtenido. Al exponente obtenido al calcular la mantisa. Más bien al normalizar la mantisa, cuando dejamos, ¿cierto?, un 1 adelante, al normalizar la mantisa. La mantisa. Y eso lo que va a hacer es que efectivamente va a desplazar nuestro exponente de la siguiente manera. El menos 127, ¿cierto? Porque no vamos a ocupar el menos 128 ni tampoco el más 127, porque esos están en los extremos y eso no lo vamos a reservar para otras cosas. ¿Ya? Están reservados en realidad. Nos va a quedar en el 1 y vamos a tener, ¿cierto?, que el más 126 nos va a quedar en el 254. Pueden ver que claramente de ahí viene el sumarle más 127 para que esto nos quede corrido. De hecho, me queda en el 0. Pero va a funcionar. Ahí. ¿Qué tanto, qué extenso quedó esto? Ya. De ahí viene, en realidad, un montón de texto, ¿cierto? Espero que lo haya escrito en el apunte. Quiero ver para tantear, porque sé que esto de repente es como medio extraño, pero para tantear cómo va. ¿Se entiende lo que estoy comentando? En realidad, ¿por qué se le desplaza en 127? Si por si acaso no lo entiende muy bien, no se preocupen, porque en realidad esto no tiene un uso práctico para nosotros. ¿Ya? Nosotros lo que vamos a hacer es simplemente obtener la representación en coma flotante, usando, por ejemplo, precisión simple, y después vamos a calcular el valor a partir de una representación cualquiera. Y esto en sí forma parte de la normativa. Ahí está bien explicado el motivo de sumarle 127, que es para desplazar, por decirlo así, los números que son exponentes negativos, ¿cierto? Dejarlos todos representados como un binario y ocupar el rango así. Es como mover todo el rango, desplazarlo 127. Y ese valor de 127 se modifica siempre que tengamos, por ejemplo, un exponente más grande. Eso quiere decir que en el caso de precisión doble, donde tenemos 11 bits y podemos representar exponentes más grandes, ahí también le sumamos un valor,
pero no 127, sino que va a depender obviamente del número que tengamos en ese caso. Ya. Ahora, ¿qué quiero que veamos? Porque no me quiero detener más en esto, la verdad, porque, como les digo, es como una parte como más, yo podría decir, no sé si teórica de la normativa. En realidad es como una decisión que se toma. Lo que quiero que veamos si ahora es cómo obtenemos nosotros el valor de un número. ¿Cómo obtenemos el valor? Porque una vez que nosotros tenemos una representación en coma flotante con una cantidad de bits determinada, tenemos que poder obtener el valor, ¿cierto? Para eso, vamos a ver un ejemplo, miren. Y lo voy a escribir acá primero. Cálculo del valor de un número. Del valor de un número representado en coma flotante. En coma flotante. Vamos a ponerle precisión simple, porque esto cambia un poquito. Ya. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí tenemos la expresión, miren. La vamos a buscar acá. Acá. Ahí, miren. ¿Qué sería esto que está acá? Es simplemente son unos valores que nosotros vamos a tener exponente 0, vamos a tener una mantisa de cualquier combinación que podamos tener. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, tenemos una representación. Y esto lo que va a permitir es llenar el espacio que tenemos entre lo que eran el 0 y el menor número que puedo representar. ¿Ya? Eso es lo que van a hacer. Ya vamos a ver algunos ejemplos después, pero por ahora lo que quiero llegar es a esto, miren. A calcular el valor, que se logra de la siguiente manera. El valor decimal se va a poder calcular usando esta expresión. Va a ser más menos dependiendo del bit de signo. O sea, si el bit de signo es 0, va a ser un número que va a ser positivo. Si es que el bit de signo era 1, el número va a ser negativo. Vamos a tomar la mantisa, su valor en este caso decimal, y le vamos a sumar 1. Y aquí les pregunto yo a ustedes, ¿por qué será que le sumamos 1 a la mantisa, a su valor decimal? ¿Por qué creen que le estaremos sumando 1? Recuerden que la mantisa es un número binario, ¿cierto? Ah, sí, pues muy bien, Diego. Porque le quitamos un 1, ¿cierto? ¿Se acuerdan que hay uno que dejamos fuera? ¿Ya? Entonces aquí se lo sumamos. La mantisa la vamos a calcular, vamos a verlo con el ejemplo que nosotros trabajamos en la clase pasada, para ver si nos está correcto, ¿cierto? Y después, este valor decimal más 1, ¿cierto? Con el signo que corresponda, lo vamos a multiplicar por 2 elevado a e menos 127. ¿Por qué le restamos 127? Porque ya le habíamos sumado a los 127, ¿cierto? Aquí volvemos al exponente que nos corresponde. Esa es la representación que nosotros vamos a usar, o en realidad la expresión que vamos a usar para obtener el valor. Aquí tenemos un ejemplo donde vemos que si tuviéramos un exponente de 0, bueno, aquí, de hecho aquí lo escribí, miren. Exponente, ¿cierto? Desde 0 y 2,55 se utilizan los casos especiales en representación normalizada. E solo toma valores en el intervalo desde 1 a 2,54. De esta forma, al restarle 127, la base con su exponente queda en el rango entre 2 elevado a menos 126 y más 127. Me parece que me equivoqué en los números, pero vamos a chequearlo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, miren. Tenemos un bit de signo que es 0, eso indica que el signo es positivo. Tenemos este exponente, que sería simplemente un 12, ¿cierto? ¿Sí? Ese pesa 4, ese pesa 8, sería un 12. Y esto que está acá sería la mantisa. ¿Ya? La mantisa, para obtener su valor decimal, simplemente tendríamos que dar los pesos, tomando en cuenta que teníamos la coma, por ejemplo, ahí. Así que este de acá va a pesar un medio, ese un cuarto, un octavo, 1 dividido en 16, ¿cierto? Y así sucesivamente. Y eso que está acá sería el valor decimal de nuestra mantisa, que quedó escrito acá como 0,8125, obviamente en decimal porque es el valor decimal. Luego se toman estos valores del valor decimal de la mantisa, el valor del exponente y obviamente el signo, se introducen acá y nos va a quedar lo siguiente, que el número que está representado por medio de esto, de esta expresión, ¿cierto? En realidad, esta representación binaria, ¿cierto? Sería el 4.36, 34, 35 por 10 elevado a la menos 35. Es un número bastante pequeño, como ustedes pueden ver. Muy pequeño. Lo cual tiene sentido porque de hecho el exponente era pequeño. ¿Se acuerdan que yo les estaba comentando que lo que estamos haciendo al sumarle 127 es desplazar los exponentes negativos, ¿cierto? Claro, porque el exponente que tenemos acá vendría a ser como
con respecto al menor que puedo representar, en este caso aquí me dicen que es menos 126, ¿cierto? Sería uno de los que está por ahí por el menos 100 y algo, ¿cierto? Eso es lo que nosotros hacemos. Y lo vamos a comprobar con nuestro ejemplo. Y aquí, ¿saben qué voy a hacer? Lo voy a escribir también la expresión para que me quede bien contenido las cosas que estamos haciendo en este apunte, ¿ya? Va a quedar más menos, va a ser 1 más el valor decimal de la mantisa, ¿cierto? Más, esto acá lo voy a poner en rojo para que sea también consistente. Ahí. Más menos, aquí le vamos a poner por 2 elevado a el exponente, ¿cierto? Menos 127. Le quitamos lo que le habíamos sumado, ¿ya? Aquí uno le puede poner también si quiere así y queda como más, quizá un poquito más elegante. Creo que funciona así. Funciona porque con 0 me va a dar 1, ¿cierto? Y con 1 me daría menos 1. Pero se entiende que va a ser así. Ahora, para el caso que nosotros calculamos, ¿cómo nos queda? Ejemplo, obtenga el valor decimal de la siguiente representación. Vamos a arreglar eso. Ya, cualquier pregunta me van escribiendo, ¿ya? Como les comentaba, nosotros con los ejemplos que vamos a estar desarrollando es más que suficiente para resolver los problemas, ¿ya? Yo lo que le escribí, por ejemplo, al principio de la clase es más que nada como el argumento de por qué se define así la norma, ¿ya? Como para que vean que en realidad lo que se busca es simplemente desplazar los números, mover ese rango desde número negativo a número positivo a solamente que me quede representado desde el 1 hasta el 254, ¿ya? Los extremos los quitamos porque están reservados, ¿ya? Y con eso trabajamos. Obviamente al momento de obtener el valor, esto hay que volver a quitárselo, ¿cierto? No nos podemos quedar con el exponente desplazado. Representación, eso voy a poner acá. Ya. ¿Cómo sería la representación? Vamos a usar la que teníamos en la clase pasada. La voy a buscar acá en el apunte. Vuelvo inmediatamente, ¿ya? Déjenme buscar por acá. Esta debe ser de las 15:43. Que sería lo último que hicimos. Lo último que hicimos... No, era acá está el valor. O la representación en realidad. La vamos a copiar. Obviamente nosotros conocemos el valor, pero vamos a verificar. Lo vamos a usar como una comprobación de lo que estamos realizando. Ahí. Ya, ahí tenemos la representación. Partimos. Mucha atención, ¿ya? Porque aquí vamos a realizar el procedimiento que en definitiva es lo que les pedimos, obviamente, en la prueba. ¿Sí? ¿Qué hacemos primero? El bit de signo, ¿cómo va a ser? O el signo del número, perdón, ¿cómo va a ser? El signo del número es positivo, negativo, ¿cómo es? Negativo, ¿cierto? Porque es un 1, es negativo, eso ya lo identificamos. Luego nos queda entonces obtener, por ejemplo, el valor de la mantisa, que está acá, ¿ya? Ahora obtenemos el valor decimal de la mantisa. Obtenemos el valor decimal de la mantisa. Decimal de la mantisa. ¿Cómo obtenemos ese valor decimal? Simplemente le vamos a dar los pesos, miren. Vamos a tomar esto que está acá y vamos a recordar que nosotros lo que habíamos hecho era dejar representado algo así, miren. Voy a copiarla acá. Ahí. ¿Se acuerdan que esto había quedado como 1, algo, ¿cierto? Y había quedado multiplicado por 2 elevado a 5, ¿cierto? Así había quedado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Le vamos a dar los pesos a estos números, tal como lo haríamos, ¿cierto? Si que fuera un número binario cualquiera, ¿cierto? Acá este 1, o perdón, un 1 ahí, ¿cuánto pesaría? Quería multiplicado por 2 elevado a menos 1, ¿cierto? Que sería equivalente a estar multiplicándolo por un medio. Este de acá estaría elevado, o perdón, multiplicado por 2 elevado a menos 2, que sería equivalente a multiplicarlo por un cuarto. Este sería equivalente a multiplicarlo por un octavo, este a 1 dividido en 16, ¿cierto?
Este a 1 dividido en 32, 1 dividido en 64, 1 dividido en 128. ¿Sí? Y ese de acá, 1 dividido en 256. ¿Cierto? Y después ya no tenemos ninguno más. Como no tenemos más, en definitiva lo que vamos a considerar nosotros van a ser exclusivamente estos de acá. Este de acá. ¿Cierto? S y S. Si lo sumamos, recuerden que este no lo consideramos porque nosotros tenemos la mantisa únicamente que corresponde a esto. Si sumamos lo que está en verde, ahora vamos a obtener el valor decimal de la mantisa. ¿Ya? Así que eso va a ser así. M igual a. Este pesaría un medio, pero no está. Este pesaría un cuarto, un octavo, ¿cierto? Ese va a pesar efectivamente 1 dividido en 16. 1 dividido en 32 no está. 1 dividido en 64 tampoco. Y aquí vienen los que estábamos recién escribiendo, ¿cierto? 1 dividido en 128. 1 dividido en 256. Y eso lo vamos a sumar. ¿Cuánto me da eso? Vamos a ver. Esto por si acaso está en binario, ¿cierto? Yo quiero obtener el valor decimal. Vamos a hacerlo acá. 1 dividido en 16 más 1 dividido en 128 más 1 dividido en 256. Nos queda ese número. Lo voy a poner tal cual ya. Lo voy a anotar acá. Voy a mover un poquito esto para que así lo puedan ver. Ahí. Ya, ahí. Y nos queda ese número, ¿cierto? Lo voy a mover un poquito para que quede escrito. Ya después lo voy a presentar completo para que así, si es que alguien lo está copiando, lo pueda copiar. 0.07421.875, ¿ya? Eso es lo que nos queda. Este es el valor decimal de la mantisa, ¿sí? Ahora, una vez que tenemos el valor decimal de la mantisa, ¿qué nos queda hacer? Nos queda trabajar con el exponente, ¿cierto? Pero antes de eso quiero saber si se entiende lo que hemos hecho hasta ahora. Recuerden que lo que hicimos fue reconocer que el bit de signo, ¿cierto? Como era 1, nuestro número va a ser negativo. Eso es lo primero. Después trabajamos con la mantisa, obteniendo su valor decimal. Para eso simplemente tomamos en cuenta que esto es como que es 0, y de ahí parte, ¿cierto? Así que el peso de este sería 2 elevado a la menos 1, ¿cierto? Y así hacia adelante, ¿cierto? Hasta que el último tendría un peso de simplemente 2 elevado a la menos 23. Es el peso que tiene ese bit, si que hubiera un 1 ahí, por ejemplo, que no hay, ¿cierto? ¿Ya? ¿Se entiende lo que acabamos de hacer? Me refiero en esta solución que estamos realizando. ¿Ya? Muy bien. Me preguntan por acá, ¿sería correcto hacerlo como 19 por 2 elevado a menos 8? 19 por la representación binaria hasta el último 1. Y 8 por el peso. A ver, déjame pensar si lo estoy viendo. Ya, mira, hay una alternativa. Hay una alternativa que podría servir. ¿Ya? Yo podría juntar todo esto y decir, ya, miren, esto es un 1 por 16 elevado a la menos 1. Eso sí lo podría hacer. Esto de acá podría decir, es un 3 por 16 elevado a la menos 2. Vamos a ver qué da acá. Esto sí es válido. Lo que tú me comentas me parece que no lo entendí muy bien. O de plano quizá no nos daría diferente. Pero en principio esto que acaba de hacer sí es totalmente correcto, miren. Por 16 elevado a la menos 1, miren lo que pasa. ¿Ya? Más 3 por 16 elevado a la menos 2. Me faltó ponerle el menos a ese 2 que está ahí, ¿cierto? Ahí. Y fíjense lo que nos da. Exactamente lo mismo, ¿cierto? O sea, es totalmente válido. En los casos en que nosotros tengamos números que tienen una gran cantidad de unos, ¿cierto? Donde nos quedarían muchas sumas, podemos hacer esto y nos ahorramos operaciones. Pero, como les digo, con los ejercicios vamos a ir viendo casos un poquito más complejos, podríamos decir. ¿Ya? Esto también es totalmente válido. Vamos a poner como un adicional. Y esto lo podría copiar, ¿cierto? Ahí lo voy a dejar como una observación, porque también se podría realizar con lo que sería en un paso intermedio, por decirlo así, trabajando en Nexa. Oh, ahí sí. Ya, vamos a dejar como una observación. Observación. ¿Ya?
Esto es opcional, pero obviamente para los casos en que tengamos muchos 1 es muy conveniente. A continuación, lo que nos queda entonces es obtener el valor decimal del exponente. A continuación, obtenemos el valor decimal del exponente. Obtenemos... buena pregunta, Aníbal. No sé si ustedes se acuerdan porque lo mencioné en una clase, pero cuando uno tiene, por ejemplo, un número, pensemos que tengo un número así. Vamos a poner un número bien simple. Este número. Este es un número binario, imagínense ustedes. Lo voy a poner también como una observación así para que nos sirva de recordatorio. Claramente tiene una parte entera y una parte fraccionaria. Si yo quisiera obtener el valor decimal de este número, yo podría decir, pero esto no es tan difícil, porque sería, ¿qué número? Sería un 11, la parte entera, ¿cierto? Coma. ¿Qué tendría acá? Yo podría darle el peso a ese, ¿cierto? Podría decir que, bueno, este pesa un medio, ¿cierto? Ese pesa un cuarto, y ese pesa ¿cuánto? Un octavo y un 16avo, o 1 dividido en 16, como lo quieran ver. Así que me faltaría simplemente decir esto. Va a ser 11, voy a bajarlo así, más un octavo, más 1 dividido en 16, ¿cierto? Y ahí me daría el valor. ¿Cuál es el valor? El valor va a ser este. Va a ser 11, me quedó medio raro ese 11 más esas fracciones, ¿cierto? Ya, 11 más 1 octavo, más 1 dividido en 16, me quedaría 11,1875, ¿cierto? Ese sería el valor. Esto se basa en una clase que nosotros estuvimos viendo una forma más rápida de hacer conversiones, ¿cierto? Perdón, en base 10. ¿Ya? Esa es una alternativa. ¿Cuál sería la otra alternativa? Y esto es bastante poderoso, entre comillas, miren. Yo podría convertir directamente eso que está ahí a hexa y decir, por ejemplo, 0011. ¿Cuánto sería este número si yo lo representara en hexa? Sería un 3, se representa igual que en decimal, ¿cierto? Sería así. Ese 11 sería un B. Y eso estaría en hexa, ¿cierto? Estaría bien porque lo estoy juntando a 4, estoy juntando a 4. Y es totalmente válido en la parte fraccionaria. No cambia nada respecto a lo que nosotros hacemos en estos lados de acá, en lo que sería a la izquierda de la coma. ¿Pero para qué nos sirve? Nos sirve porque yo podría entonces calcular el valor diciendo simplemente, va a ser el 11, ¿cierto? Que haría multiplicado por 16 elevado a 0. Va a ser obviamente 11. Más, y aquí es donde viene la parte interesante, 3 por 16 elevado a menos 1. ¿Y cuánto me da eso? ¿Cuánto me da? Vamos a ver. Va a ser 11 más 3 por 16 elevado a menos 1. 11,1875. O sea, me queda exactamente igual. Ahí. Sería exactamente lo mismo. Lo voy a dejar ordenado un poquito mejor para que así lo tengan como recordatorio ya. Vamos a ordenarlo un poco. ¿Sí? ¿Se entiende eso que acabo de explicar? Vamos a relanzarlo. Es simplemente una conversión que es más rápida, totalmente opcional, no es obligación que lo realicen, ¿ya? Pero nos basamos en una conversión intermedia a hexa, porque hacemos menos operaciones, ese es el objetivo. ¿Ya? Así que ahí yo diría simplemente que esto va a ser 1, ya muy bien, 1 va a ser 11, está presionando control Z y presiona otra cosa, nada que ver. 11 más 1 octavo, más 1 dividido en 16, ¿cierto? Esto va a estar representado en decimal, ¿sí? Y la otra alternativa sería hacerlo en hexa, que lo voy a poner acá. La otra alternativa sería esta. De hecho, eso está casi tal cual. Me lo voy a llevar para acá. Ahí. Eso está en binario, ¿cierto? Esto es igual a ese número que tengo ahí. Si lo hubiera escrito ordenado en principio no tendría que ordenarlo, pero bueno. Eso me pasa por hacer las cosas desordenadas. Ahí, ¿cierto? Y eso yo lo podría representar de esta forma. Ahí, ¿cierto? Sería igual B,3 en 16 sería igual a eso, ¿cierto? Simplemente le fui dando los pesos. En definitiva, todo esto va a ser lo mismo. Por lo tanto, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. En base 2 va a ser igual a este valor que tengo justamente acá. Y lo vamos a dejar. Ahí.
¿Ven que es práctico trabajar en Excel? ¿Ya? Si alguien tiene dudas, por favor, pregunte. No se queden con las dudas, ¿ya? Aunque esto igual, como les decía cuando lo presenté, es totalmente opcional. Lo que pasa es que es muy práctico porque uno hace muchas menos operaciones, ahorran tiempo, ¿cierto? Esto es muy práctico. Me voy a poner así, tal cual. Ya. Ahí después lo voy a ordenar el apunte para que quede bien ordenadito. ¿Qué nos queda entonces? Nos queda obtener la representación de decimal o el valor decimal de nuestro exponente. A continuación, obtenemos el valor decimal del exponente. Obtenemos el valor decimal del exponente. Recuerden que lo debemos ingresar en esa expresión que teníamos, ¿cierto? La que yo les mostraba en el apunte y que la tengo escrita acá arriba, del exponente. ¿Cuál sería la representación decimal del exponente? Recuerden que el E va a ser igual a... ¿Dónde está? Ahí está el número, ¿cierto? Es simplemente un 8 y un 4, pero lo voy a poner en binario, ¿ya? Lo que pasa es que, por si acaso, ese es un truco para poder ver rápidamente los números, así. Este sería un 1, un 3, 0, 0, ¿cierto? Me faltó espacio ahí. 0, 0 y bueno, y 3, 0. Así que es un 8 y un 4. Voy a escribir el 8 y voy a escribir el 4. ¿Ya? ¿Cuál sería su valor? Aquí nosotros le podríamos dar los pesos a ese número y a ese número. Recuerden que estos son números sin signo en el exponente. ¿Ya? Y obtenemos el valor. ¿Cuánto sería? Sería, a ver, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Sería un 128 más un 4. ¿Cuánto da eso? Más 4. Eso va a ser igual a 132 en base 10. ¿Ya? Si le quieren poner así también. Ahí. ¿Ya? 132. Luego estamos listos para poder obtener el valor. De esta forma, el valor del número, es, y aquí vamos a tomar la fórmula que teníamos, miren. La tengo por acá, justamente ahí. La voy a copiar y la voy a pegar. Habíamos identificado ya que el signo de nuestro número era negativo, ¿cierto? Así que le voy a borrar el más que tiene. Ahí. Le ponemos acá. Le borramos, ¿cierto? Esto le voy a poner simplemente un menos y podemos empezar a trabajar. Yo voy a usar los números directamente en la calculadora, ¿ya? Igual lo voy a dejar escrito acá para que así lo puedan ver. Va a ser menos, va a ser 1, ¿cierto? Más, ¿cómo era la mantisa? La mantisa nos quedaba de la siguiente manera. La tengo por ahí. Ahí está la mantisa, ¿cierto? Va a ser 0.07421.875. Ahí. Multiplicado por 2 elevado a e, que sería en este caso 132, que es lo que calculamos recién, ¿cierto? Menos 127. Claramente nosotros nos acordamos que era 5, así que es consistente, ¿cierto? Y ahí estamos listos para entonces obtener el resultado. ¿Qué nos da eso? Vamos a ver. Vamos a ver si lo puedo copiar también. A ver. Limpiamos ahí. ¿Puedo tomar eso? Oh, lo tomé. Ya, muy bien. Eso más 1, ya, multiplicado por 2 elevado a lo siguiente. Elevado, 132 menos 127 va a ser directamente 5. Y sería ese número, pero negativo, ¿cierto? Sería menos 34,375 el valor decimal. Menos 34,375. Lo escribí en rojo igual. Vamos a dejar en negro, ¿no? Menos 34, perdón, 375. Ahí, en decimal. ¿Ya? Y ustedes se acuerdan que el número era justamente ese, ¿cierto? Eso es lo que nosotros hacemos para obtener el valor de un número. ¿Saben qué? Lo voy a hacer con la regla. ¿Se entiende lo que acabamos de realizar? Y aquí va la pregunta. Si alguien tiene duda, es el momento. ¿Ya? Si son más teóricas, igual las podemos revisar. Aunque, como les decía, yo personalmente le pongo un poquito más énfasis a la parte como procedimental, porque es finalmente lo que se va a evaluar. ¿Ya? Pero obviamente siempre
igual le doy un poquito más de profundidad a dónde viene eso, ¿ya? Pero en la justa medida. Porque a veces uno se excede un poco y como que se pierde un poco el sentido. Ahí. Ya. Quienes lo entiendan más o menos, no se queden con la duda, ¿eh? Me pueden escribir mensajes directos si así lo quieren. Ahí. Ya, nos queda entonces el resultado. Luego nosotros entonces sabemos cómo podemos representar un número, por ejemplo, que partimos desde el decimal y queremos obtener su representación en coma flotante. Y también, si es que tenemos la representación en coma flotante, podríamos volver al número, ¿cierto? Y va a tener un bit de signo determinado, va a tener en este caso, su exponente, su mantisa, ¿ya? Y esto va a ser simplemente guardado en memoria como esto. 32 bits. Eso es lo que queda guardado en memoria. ¿Ya? Quizá uno podría preguntarse aquí, pero bueno, ¿y esto para qué nos sirve? ¿En qué se ocupa? Yo le voy a decir en qué se ocupa. Esto que ustedes están viendo ahí es como se guarda un float. Un float en Java, un float en C. Exactamente así se guardan. Y si yo ocupo 64 bits, así se guardan los double. Yo sé que ustedes han visto Java, ¿cierto? Miren, les voy a mostrar la especificación donde se indica que se ocupa el formato que estamos viendo. Vamos a ponerlo más chiquito. Acá está. Los tipos de coma flotante. Se ocupa el float, donde estos valores incluyen 32 bits, usando ¿qué formato? El formato de representación en coma flotante de la IEEE 754. Esto directamente de la documentación de Java. Directamente. ¿Y qué pasa con los double? Los double, cuyos valores incluyen 64 bits, usando cierto número en coma flotante según el estándar IEEE 754. ¿Y cómo se representa lo entero? Usando complemento 2. Eso es lo que se ocupa, ¿se fijan? Así se guardan los números en memoria. Así que bueno, por hoy día yo creo que sería todo lo que vamos a revisar. La próxima clase vamos a realizar algunos ejercicios como para ir soltando la mano más con los cálculos, que se van a dar cuenta que en realidad teniendo el cuidado y ocupando EXA, se hace mucho más rápido, ¿ya? Si alguien quiere ver más detalles, lo puede hacer directamente revisando el apunte, porque ahí les puse más información. Y si quiere aún más detalles, les puedo mandar el estándar. El estándar es un poco extenso, así que en realidad requiere su tiempo leerlo, pero si que alguien quisiera, lo va a poder revisar, ¿ya? Así que bueno, les agradezco mucho su participación. Nos vemos el próximo martes. Que tengan un excelente fin de semana. Chao, chao, que esté muy bien. Chao, profe, que esté bien.